Hola, bienvenidos. Estamos de nuevo en este espacio denominado Somos Fagran, que es un espacio que organiza la Federación Argentina de Graduados en Nutrición con la idea de conversar un poco sobre temas que son del ejercicio profesional y de la práctica constante que tenemos. Este streaming va a tener un tema que es fundamental, que tiene una impronta muy grande de alimentación y nutrición, que es sobre discapacidad. Y es puntualmente cuál es nuestro rol en el trabajo con discapacidad y aparte cuáles son nuestras experiencias trabajando en discapacidad. Hoy me acompañan colegas muy queridas que vamos a charlar un poquito sobre esto. Está Janina, que es miembro del Secretariado Ejecutivo de Fagran, Patricia y Rosana, que seguramente ya las vieron en otros streaming, así que ya son conocidas y están. Fagran viene trabajando en discapacidad desde hace mucho tiempo. En el año 2017 hizo la primera reunión nacional de alimentación en discapacidad, que está disponible en la página de Fagran, que pueden descargarlo, que fue un encuentro muy rico en donde participaron muchísimos nutricionistas que trabajan en el área y, consecuencia de eso, hay un documento de consenso que está disponible con la intención de que sea una guía para todos los profesionales que trabajan en discapacidad y además para tomar decisiones también. Es un documento muy rico que abarca prácticamente todo lo que tiene que ver del trabajo en el área de discapacidad. Y también en el año 2022, Fagran trabajó en un policy brief pidiendo la inclusión de los licenciados en nutrición en el nomenclador de prácticas de prestaciones en el área de discapacidad, también con esa intención, o sea, para demostrar la importancia de tenernos dentro del equipo interdisciplinario. Entonces, vamos a empezar a andar este camino de este streaming, preguntándoles primero que me cuenten un poco sobre ustedes, cuál es su trabajo, qué hacen normalmente, y ahí empezamos a charlar un poquito. Empieza, bueno, un gusto estar nuevamente en este streaming. Mi nombre es Rosana Forcato, actualmente soy presidenta del Colegio de Nutricionistas de Córdoba y también en lo laboral, en lo profesional, me desempeño hace 15 años en un hogar con centro de día para personas con discapacidad. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Yo soy Janina Rodríguez. Soy secretaria de la Asociación Sanjuanina de Nutrición y soy miembro del Secretariado Ejecutivo de Fagran. Y actualmente trabajo en el Nodo de Desarrollo Infantil, que son espacios que se crearon en la provincia destinados a trabajar con niños con trastornos de crecimiento, desarrollo y discapacidad en el Ministerio de Salud Pública. Así que bueno, después contaremos más. Buenos días, bueno, un gusto, un placer compartir este espacio con colegas tan destacadas y tan queridas. Yo soy Patricia Perricone, soy miembro del Secretariado Ejecutivo de Fagran y además en lo laboral me desempeño como docente de fisiopatología y dietoterapia del adulto en la Universidad Nacional de Catamarca, la cátedra de técnica dietoterápica también, y tengo un consultorio particular donde abordo distintas patologías y entre ellos pacientes con discapacidad en lo privado hace más de 28 años. Bien, hoy vamos a hablar del rol del nutricionista, de los desafíos que tenemos en la práctica profesional, pero también vamos a hablar un poquito de esos desafíos curriculares que tenemos con respecto a la carrera. Así que la intención de este streaming es mirar a la discapacidad desde una mirada más integral y más humana. Así que empecemos preguntándote, Ro, cuáles son los roles que tiene el nutricionista en el área de discapacidad. Y mira, la discapacidad creo que nos encuentra como una demanda laboral a muchos porque por lo menos en los planes de estudio más viejos no veíamos o no abordábamos directamente
la temática, pero también viene de la mano de cómo ha ido políticamente ayornándose la cuestión de prestaciones en discapacidad. Desde la ley, como para contextualizar, ¿no? La ley 24.901 crea todo lo que es el sistema de prestaciones para discapacidad, para personas con discapacidad, y después las resoluciones ministeriales fueron creando lo que son las prestaciones, o sea, el sistema de prestaciones que se va actualizando a través de superintendencia. En esas prestaciones se fueron incluyendo las distintas modalidades de prestación. Y ahí es donde el nutricionista va teniendo distintos roles, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos las modalidades que son más asistenciales, donde el paciente se puede trasladar, que incluyen centros de rehabilitación, clínicas, sanatorios, consultorios, hospitales de día, centros educativos terapéuticos, centros de estimulación temprana. Son las distintas modalidades de prestación que como se agrupan en aquellas que el paciente va. Después tenés las de internación, que puede ser también un centro de rehabilitación o un hogar, y las anexas, que es el transporte, acompañamiento terapéutico y demás. Pero el licenciado en nutrición hoy por hoy está nomenclado o está en la regulación en aquellos lugares donde hay una prestación alimentaria. Entonces, si hay una modalidad de prestación que es un centro de día y se brinda desayuno o almuerzo, se exige que haya un nutricionista planificando ese menú. Si es un hogar, si es un centro terapéutico, va a haber un nutricionista cuando hay una modalidad prestacional alimentaria. Si vos vas a una terapia de rehabilitación y solamente vas 1 hora o 2 horas, pero vas a los consultorios, bueno, ahí es donde está la carencia, digamos, de nuestro rol en lo que es las terapias más que nada de rehabilitación. Pero creo que es muy importante conocer eso, porque de ahí se desprende la importancia de nuestro rol. En discapacidad, la alimentación es muy importante, la calidad, la cantidad, que sea adecuada, completa. La forma. Todo para que... Esencial. Sí. Esencial para la vida y ni hablar en estas situaciones especiales de salud, en estos niños o en los pacientes O en los que tengan adultos. discapacidad en los adultos. Porque uno también tiene que aprender a comunicarse con lenguaje no verbal, comunicarse con el cuidador, con el familiar, y muchas veces uno aprende como profesional cosas que no aprendió en la facultad y lo aprende en lo cotidiano. Entonces, también sacar los preconceptos de uno. A veces uno hoy lo veo mejor, ¿no? Cómo se infantiliza a la persona con discapacidad, se lo pone en un rol pobre, encima que tal cosa, y se le habla como, ay, ¿qué querés, mi amor? No, eso lo aprendí, que la persona con discapacidad hay que hablarle en la medida que te va comprendiendo, entendiendo, hay que dirigirse a esa persona, hay que explicarle a esa persona. Obviamente hay casos donde hay un nivel de discapacidad en lo cognitivo que sí te dirige a otra persona, pero uno aprender más allá de las técnicas de valoración de estado nutricional específica, las adecuaciones alimentarias que tengas que hacer, cómo te vas acoplando al resto del equipo interdisciplinario, cómo el nutricionista trabaja mucho con el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional. Hay que adaptar muchas veces todo lo que es alguna vajilla, algún elemento para alimentación. Más allá de las consistencias. Aprendes cosas nuevas. Ni sabía lo que era un terapeuta ocupacional. Maravillosas con el equipo interdisciplinario. La verdad que es sumamente esencial el poder incorporarte a un equipo interdisciplinario. Aprendes sobre kinesiología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, el acompañante terapéutico. Son roles tan importantes para el desarrollo de las habilidades, poder sacar el provecho máximo en el desarrollo de las habilidades. En mi caso, que trabajo con niños, ¿no? Sí. Pero en el caso de los adultos igual, cómo y de qué manera ellos logran que ellos desarrollen todas estas habilidades dentro de su situación especial de salud, cómo pueden desarrollar todas sus habilidades para la inserción laboral, para la inserción en una escuela, para el desarrollo o el trato con la familia y demás.
increíble cómo aprendés del resto de los profesionales y de repente te encontrás tirado en el piso, familiarizándote con el niño, o te encontrás en un consultorio asistiendo a una familia, porque la verdad que no trabajar con la familia es sumamente difícil poder abordar la situación especial de cada persona. Entonces es maravilloso el trabajo. Y la autonomía, que es algo que se busca como equipo interdisciplinario, y nosotros también tenemos un rol ahí. Siempre se busca que la persona pueda manejarse lo más autónomamente posible. Exactamente. Porque históricamente en la discapacidad, en otras generaciones se escondía. Era un tabú. Era un tabú. La misma familia lo escondía por vergüenza, Bueno, hoy toman otro rol en la sociedad. Hoy están insertados laboralmente, van a las escuelas comunes, siempre con el acompañamiento, pero tienen otra forma de vincularse con los demás. Y esto que decía Ro es sumamente importante, no tratarlo como alguien que no puede o que no va a tener las capacidades para, sino que dentro de lo que él puede hacer, desarrollar esto en su mayor potencial. Esta autonomía es sumamente importante para él. Y ellos necesitan que los tratemos de esa manera, que les pongamos límites también en el caso de los niños, porque si no era el pobre no, el niño que tiene esta dificultad, no lo vamos a exigir, no le vamos... Y bueno, hoy en día esos paradigmas no van. Y va para todo, ¿no? El equipo docente, muchas veces que esto, bueno, no, que con el resto de los compañeros, no, él no, porque pobrecito no puede, no, hay que trabajar en todas las esferas, y desde el Estado también hay leyes que han promovido esto, ¿no? De incluir en las plantas municipales y un cupo de personas con discapacidad también, y cómo va cambiando la conceptualización, ¿no? Eso también es importante, porque el que transitó muchos años de ejercicio en el área, vas viendo cómo las denominaciones, las definiciones van cambiando, y hay veces que quedamos muy asociados a lo que es la inclusión, la integración, y por ahí parece que la inclusión te da la sensación de estar adentro o afuera. Exacto. Y que vos, bueno, con tu voluntad, generosidad, incluís a alguien, o la integración, esto de, parece que la persona se tiene que amoldar a algo que ya está, entonces que se integra esto que está. Claro. Y por ahí van surgiendo nuevos términos como la convivencialidad, que sería como no invitar a alguien a nuestra mesa, sino armemos la mesa entre todos. Exacto. En donde también la persona aporte su mirada, porque... eso falta, que la persona se involucre con su voz en muchos aspectos. O sea, todos lo piensan desde otras esferas. Esto sería lo mejor, este baño sería mejor así, hay que adaptar esto así, y nadie escucha a las personas con discapacidad. Entonces, en estos espacios laborales es aprender a empezar a escuchar, y de ahí va arrancando el trabajo. Así que, bueno, creo que es un desafío que sí. Sí, y recién hablaban del equipo interdisciplinario y esa comunicación, o sea, la comunicación con el paciente y la comunicación entre el equipo también es importante. Sí, ni hablar. Y que ese equipo esté o que tenga la capacidad para atender la situación particular. O sea, la realidad es que no todos podemos hacer todas las cosas. No, ni hablar. Entonces, muchas veces decís, tengo un equipo, pero ese equipo por ahí no responde tanto. Ni hablar. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Fagrana hay un grupo de discapacidad que está conformado por representantes de todo el país, y siempre la charla es esa, o sea, tengo, pero esa persona no trabaja en equipo, o no me suma, o no me ayuda. Entonces también está eso de la formación del equipo. Sí. ¿Cómo vos armás tu equipo? Bien. Bueno, te cuento mi experiencia. Nosotros en el año 2019 recibimos en el hospital donde yo trabajo, que está a 40 kilómetros aproximadamente, 35 o 40, de la ciudad. Es una zona rural urbana. Nosotros recibimos la propuesta de armar este nuevo desarrollo infantil dentro de lo que era el programa de 1000 días que surgía en la provincia para el cuidado de los niños desde el embarazo hasta los 4 años y 11 meses. Después surge el programa Segundos 1000 días y demás. Pero este programa, que era el cuidado de la embarazada y el cuidado del niño desde ese momento, desde el embarazo hasta los 5 años,
surge la idea de crear estos nodos de desarrollo infantil para descomprimir un poco lo que era el hospital general, el hospital más grande que tenemos en la provincia, que es el Hospital Rawson, donde se trabajan con todas estas situaciones de salud. La idea era poder descomprimir y que hubieran en las diferentes zonas sanitarias estos espacios para poder empezar a trabajar. Entonces, nosotros formamos este nodo desde la base, desde el proyecto, y todo el equipo trabajó desde el proyecto, desde el inicio, para generar este nodo, y este nodo fue el primero que surgió en la provincia. Después surgieron otros en las diferentes zonas sanitarias, pero bueno, tuvimos la bendición de ser el primero, con todo lo que implica. Trabajábamos a contraturno en el hospital cuando ya se iban todos los profesionales y arrancaba el equipo, y nosotros arrancamos con 5, 6, se iban sumando niños. Y bueno, cuando ya empezamos a tener una demanda de 20, 25, 30, dijeron, bueno, no, a este grupo hay que darle un espacio, un lugar. Recibimos una donación y con esa donación armamos todo el centro terapéutico. Y bueno, nosotros desde la base fuimos creciendo y construyéndonos como equipo para brindarnos hacia este tipo de trabajo con estos niños en esta situación especial de salud. Así que nuestro trabajo es sumamente interdisciplinario, trabajamos en duplas terapéuticas, vamos cambiando las duplas terapéuticas, obviamente acorde a la necesidad de cada niño. Hoy en día tenemos casi 100 niños que asisten a nuestro espacio, y nuestro espacio se agrandó, no solo nos quedamos hasta los 5 años, sino que nosotros trabajamos toda la edad pediátrica, desde los pequeñitos hasta los 18 años, y fuimos aprendiendo a construirnos juntos. No fue fácil, yo fui la primer coordinadora del equipo, después fuimos cambiando porque creemos que es muy importante ir modificando las formas en las que íbamos atendiendo, cómo hacíamos las primeras consultas, cómo conocíamos a la familia, cómo conocíamos a los niños, y bueno, ya llevamos estos años de trabajo y seguimos aprendiendo, nos formamos juntos en los diferentes espacios de formación, y la verdad que es un trabajo maravilloso. Sí, el tema de la formación del nutricionista es otro punto interesante. Sí. ¿Cuáles ustedes creen que son los vacíos formativos que tiene la carrera de grado con respecto a discapacidad? Bueno, la verdad es que cuando nosotros primero lo transitamos como estudiantes, donde yo recuerdo por lo menos no haber visto absolutamente nada, incluso algunos abordajes desde lo que hoy me toca a mí encarar como docente de fisiopatología y dietoterapia. Incluso en esa área tampoco ni siquiera se mencionaba la discapacidad. Y cuando uno hace un análisis de más o menos cómo son los contenidos curriculares actuales, se ve como transversalizado el tema en algunos abordajes patológicos que tienen que ver con fundamentalmente adaptaciones alimentarias, de texturas o tipo de alimentación por soporte. Digamos que ya se empieza a hablar un poco, pero la verdad es que después cuando salís al ejercicio profesional te encontrás con otra realidad, ¿no? Y acá estamos hablando de discapacidad como un término general, pero si uno empieza a profundizar, que después seguramente habrá gente muchísimo más preparada como para contarnos esto, hay tantos tipos de miradas y de abordajes dentro de lo que uno contextualiza como discapacidad, que requiere de una formación específica, ya requiere de pensarlo como quizás una materia optativa para quien tiene ese perfil también, porque debemos reconocer que por ahí no todos vamos a tener la afinidad de desempeñarnos en el ámbito laboral vinculado con la discapacidad, pero que sí requiere una mirada también de prepararnos ante la diversidad, ¿no? Porque hoy estamos ante muchísimos desafíos desde lo que es el ejercicio profesional. Y sí valoro mucho que dentro de la formación del licenciado en nutrición todavía se trabaja o se habla mucho de la empatía, de la escucha activa con el otro. Eso sí lo tenemos, que por ahí hay otras profesiones que no la tienen, ¿no? Eso sí, Patri, las carreras han ido mejorando en habilidades blandas, en materias más vinculadas
bueno, a lo que podría conocerse como coaching, pero sí la escucha activa, la Las empatía. habilidades en la comunicación es fundamental. Eso sí están mejorando los planes de estudio en alguna de esas cosas, pero hay planes de estudios que ya le incluyen como optativas. Sí. Sí, Nosotros... todavía no está como generalizado, Sí. No. Cuando yo me puse a hacer un poquito un análisis, una búsqueda, una pesquisa, encontré como muy salpicadito, muy escueto, pero va empezando a aparecer. Y creo que tuvo que ver también la visibilidad que se le dio en la reunión nacional anterior de FAGRAN, porque incluso para mí, que en ese momento participé como presidenta del colegio, fue todo un descubrimiento. Escucharla a Lorena, que va a venir después, la verdad que a mí me abrió la cabeza y dije, hay que empezar a trabajar este tema, hay que instalarlo en distintos espacios, ¿no? Sí. Y bueno, como docente, ahora que se están repensando y modificando por ahí algunos contenidos curriculares o que se quieran reformular las currículas de las universidades en general, es un tema que obviamente que lo vamos a proponer, ¿no? Porque creo que justamente son estos espacios donde hay que empezar a hablar del tema y a instalarlo, porque, digamos, tenemos gran parte de la población hoy coexistiendo con algún tipo de discapacidad. Y todos podemos tener discapacidad temporal, porque, bueno, podés tener una discapacidad permanente o temporal, y te toca que no podés subir una escalera por X motivo, y es una discapacidad temporal. Pero esto que decías, Patri, re importante. Vos sabés que me acuerdo en Córdoba había una colega que se venía dedicando al área y capacitaba, y cuando se fueron abriendo estos espacios, ¿no?, de la presencia de nutricionistas en centros para personas con discapacidad, buscábamos todos a ver, bueno, o llamaban al colegio, no sé, pidiendo asesorías para el área, y había una colega nomás referente que era Andrea Yunes, y todos tratábamos de consultarla a ella. Claro. Y hoy por hoy, también con esto de visibilizar más muchas cosas como la selectividad alimentaria, veo que se abre como un campo también de la importancia nuestra en el abordaje de las infancias con selectividad, trastorno del espectro autista. Exacto. Entonces ya hoy es otro panorama. Yo cuando empecé en este centro, en este hogar que trabajo, 15, 16 años, yo decía, ¿qué hago? Y lo fui aprendiendo. El RENADIS me ayudó, porque la verdad que es un documento que obviamente necesita a lo mejor una actualización, ya tiene sus años y han cambiado muchas cosas, se han incluido otras cosas nuevas, pero es un documento para que el que se inicie en un área de este tipo tiene las herramientas para usarlo. Sí, tal cual. Es como vos decís, la nutrición sabemos todos que es una ciencia, y es una ciencia que se actualiza permanentemente. Es increíble los cambios de los procesos. Si uno se queda con lo que estudió cuando se formó hace 20 y pico de años atrás, 30 años atrás, estás absolutamente desactualizada en muchos aspectos, porque se han modificado los abordajes, las miradas, los conceptos, el conocimiento más profundo incluso de la salud y del desarrollo de la enfermedad. Entonces hay que estar en actualización permanente. Por eso creo que prontamente se viene el RENADIS 2. La actualización de la RENADIS. Estamos ahí yo contarles que en San Juan, en nuestras prácticas finales obligatorias de los chicos del último año de la carrera, ellos rotan por el nodo para poder tener esta experiencia de trabajo en discapacidad que años anteriores, esto hace 2 años que están rotando, es la posibilidad de poder conocer algo de lo que es este mundo y ya ir aprendiendo estrategias para poder, cuando ellos salgan, seguirse capacitando, si les gusta la temática. En Córdoba también hay centros de prácticas, son centros de día y se han incluido. Lo que yo veo también mucho, yo también soy docente en Corrientes, y veo mucho cuando haces preguntas generales, qué piensan hacer cuando terminen de la carrera. Todo el mundo habla, no sé, niños, adultos, pero nadie habla de discapacidad, pero porque no conocen, porque no lo ven. Sí. Es algo que lo ven cuando se reciben y porque tienen que aprender o a la fuerza, porque con la posibilidad de trabajar en un lugar. Claro. Entonces, siempre yo digo, yo doy técnica y dietoterapia infanto-juvenil.
Y siempre hablamos de discapacidad, si bien no tengo como un eje, que me parece un error, pero yo siempre trato de hablar. No soy especialista en el tema, pero trato de dar los conocimientos básicos. Y terminan en un mundo que no conocen. Tal cual. Y que empieza a crecer esa semillita, de decir, capaz estudio y me dedico a esto. Pero es por eso, porque al menos en el plan de estudio de Corrientes no tenemos, o sea, si bien vamos tocando así discapacidad en distintas materias, en evaluación nutricional, en técnicas, en esto, nunca tenemos toda la información completa como para presentarle y decir, esto es así, hay que hacerlo así. Y por otro lado, también me parece súper importante empezar a visibilizar la educación basada en competencias, que creo que para esto de lo que venimos charlando de las prácticas profesionalizantes, es muy significativo ese tipo de aprendizaje, porque ahí vos podés abrir espacios de práctica profesional o preprofesional, digamos, en los alumnos, pero también basándote en esas habilidades internas o en las preferencias o en la empatía que puede surgir y no en la obligatoriedad de tener que ir a un nodo donde vamos a ver niños con discapacidad, cuando a mí el tema no me interesa, no me gusta, lo rechazo, ¿sí? Entonces al hacer este tipo de educación basada en las competencias y en las habilidades internas de las personas, vos vas visibilizando en el transcurso del año académico del alumno hacia qué lado se perfila. Y ahí los podés ir como involucrando para que después puedan salir profesionales como más comprometidos a la vida profesional en sí, ¿no? Me parece que es un área interesante que en otros países se desarrolla con fuerza y que nosotros, por lo menos en el espacio que hoy me toca a mí y en la carrera en la que estoy, porque quizás en otras carreras puede estar desarrollándose con más fuerza, pero todavía está como, es una carrera que tiene pocos años en Catamarca, la de la licenciatura en nutrición, y que creo que tiene toda esta posibilidad de nuevas miradas y de nuevos desarrollos que es interesante porque el docente hace un seguimiento mucho más personalizado, ¿no? Sí, igual yo creo que es importante mostrarles todo el bagaje de competencias y que, bueno, de ahí en más puedan ellos después decidir. En los pero creo contenidos, que es importante que todos lo vean, lo conozcan. En los contenidos, digamos, tiene que estar incluida, tiene que estar incluida la discapacidad. Yo como docente, que tengo 15 años de ejercicio en la docencia, la verdad que he ido cambiando la mirada y me he ido dando cuenta también de la cantidad de personas que conviven, como dijiste vos, temporalmente o definitivamente con algún tipo de discapacidad, que no lo tenía registrado en absoluto cuando yo me formé. Para mí no existía ese tema. Sí. Y te llevo, saliendo del ámbito académico, lo pienso nosotros ya como profesionales, que también tenemos la formación continua, ¿no? Sí. Y exacto. Hay muy poca capacitación disponible en discapacidad. Y yo creo que, bueno, esta experiencia que se dio en el Colegio de Córdoba fue interesante porque de la misma necesidad de la no visibilización de nuestro trabajo surge demanda de colegas del interior y se crea una red de nutricionistas del área de discapacidad. Esa red se creó en el 2019 y hasta el día de hoy se siguen reuniendo, producen material. Hicimos un documento también de referencia sobre todo el sistema de prestaciones, qué función tiene el nutricionista en cada una de esas modalidades de prestación. Y de derivación también hicimos un documento que se llama Los criterios de derivación oportuna. Fantástico. Que lo presentamos en la Subsecretaría de Discapacidad. Sí, ahora estuvimos en los centros de rehabilitación con el resto de los equipos y el resto del equipo decía, sí, es súper importante. Imagínense que en la Subsecretaría de Discapacidad hay una nutricionista. Claro. Para toda la provincia y en 8 centros. Entonces está en uno en Capital y el resto, nada. Entonces también es posicionarnos, que el resto nos vea. Esto de los criterios es muy práctico, entonces los centros de práctica los llevan a todos los centros, a los centros de rehabilitación. Entonces vos ahí vas viendo, bueno, algunos de los criterios, por decir, bueno, la persona depende de otra para alimentarse. Bueno, ¿cuál es nuestro rol? Porque es importante
que ahí se derive. Tiene selectividad, come menos de 5 alimentos en el día. Tiene pérdida de peso de más del 10%. Espasticidad o hay que trabajar en la masa muscular, problemas gastrointestinales, otra vía de alimentación. Sí. Bueno, son algo, y la educación alimentaria. Entonces, el otro Todos que lo son ve, criterios. el familiar, Claro. lo profesional, el derivante, sí sería importante que lo vean. Exacto. Claro. Entonces, bueno, creo que ahí el RENADIS tiene ese objetivo de actualizarse también con estas otras miradas. Y Está qué bien, importante perfecto. también es el rol del colegio profesional Sí. en la capacitación continua. Sí. Es importantísimo. Nosotros apostamos de Córdoba a eso. Bueno, las colegas que siguen después han estado en muchas de las capacitaciones, pero se ha propuesto, recientemente hicimos una con el Colegio de Fono, Kine, Nutrición y Odontología. Se hizo una Maravilloso. jornada interdisciplinaria, eran más de 200 profesionales de estos colegios, y se fue trabajando disfagia, selectividad, desde cada mirada, ¿no? Claro. Entonces vos también escuchás cómo desde el odontólogo es importante tal o cual Exacto. cosa. Así que creo que hay mucho más para seguir trabajando y poner a disposición capacitación. Sí, 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 sí. Seguir trabajando en eso que falta. Sí, Hace y- falta. Y son esos desafíos todos. que tenemos todavía ahí. muchos. que- Ay, no quiero cerrar así, no sé si ya estamos cerrando, pero creo que el desafío más importante, que es lo que pedía ese policy brief que se hizo desde Fagran, es que la nutrición pueda incluirse en el nomenclador. Por ahí, si nos escuchan profesionales que no están al tanto, cuando uno ve ese sistema de nomenclador, en las prestaciones en sí, de esto que es ambulatorio, está la modalidad a través de módulos de prestación integral o simple. Bueno, eso depende cuántas consultas semanales tiene. Generalmente la derivación la hace el médico fisiatra. Exacto. Y va poniendo un módulo de kinesiología, un módulo de fono, 2 módulos, bueno, y son las terapias más integrales. Cuando uno ve la resolución, habla de las prestaciones de las disciplinas, 2 puntos, fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, y dice otras terapias reconocidas por la autoridad competente. Lo que se pide básicamente es que en ese inciso residual se incorpore la nutrición, Exacto. que quede Claro. nombrada, porque en lo que son otras que la autoridad reconozca, nunca se reconoce. Entonces hoy por hoy las prestaciones que necesitan mucho abordaje nutricional, por dar un ejemplo, una atención domiciliaria cuando hay una vía enteral o parenteral, ya un soporte. necesita sí o sí. Bueno, ¿cómo lo cubren? Fundamental. Por recursos de amparo. Sí. Claro. ¿Sí? O sea, le cubre la alimentación, pero no la asistencia profesional. Claro. Entonces, las prestaciones que hoy se están dando son por recursos de amparo o alguna obra social que en ese inciso reconoce la Tenga en nutrición. cuenta. Pero la superintendencia, al no dejarlo claro, es una invisibilización de nuestro rol, y también lo que se vio de Córdoba, y de ahí se genera esta red de empezar a trabajar y visibilizar, era que en estas modalidades el fono le daban 4 consultas mensuales, por dar un ejemplo, y le daba 1 o 2 al nutricionista porque lo necesitaba, y sí, se lo pagaba el fono o otro profesional. El nutricionista a lo mejor cobraba, pero no queda visibilizado la prestación de él. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Creo que hay que retomar Hay que y trabajar seguir fuertemente. trabajando en esa Que incidencia es nuestro política. rol acá desde Fagran, desde los Exactamente. colegios, porque la ley es nacional, el nomenclador es nacional, no hay individualidades en provincias como otras legislaciones, entonces hay que trabajarlo de forma federal y seguir insistiendo. Este documento fue presentado. Han cambiado autoridades en los últimos años, o se ha reestructurado la Agencia Nacional de Discapacidad, Superintendencia. Hay que volver Hay a que volver a plasmar la insistir necesidad. En Sí. esa necesidad de esa incidencia Sí. política fundamental. A pesar del momento álgido, digamos, que se vive en discapacidad, Sí, que tal todos cual. sabemos Hoy que, por hoy sí. que es compleja la mirada, y bueno, pero la lucha se sigue, Sí. La se lucha sigue dando, por parte nuestra. y las voces se siguen expresando, así que es
es importante acompañar desde los espacios profesionales. Tal cual. Sí, la verdad que sí. Así es. Bueno, les agradezco un montón que hayan venido. Realmente muy enriquecedor todo lo que compartieron. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a compartir experiencias que tenemos grabadas de nuestro grupo de discapacidad, que nos van a contar un poco cómo fue variando ese trabajo desde que empezaron a trabajar en discapacidad y a lo que están ahora, que nos parece súper importante porque son nutricionistas, colegas que trabajan cotidianamente y que nos quieren contar un poquito sobre lo que están haciendo. Maravilloso. Las Muchísimas escucharemos. gracias. Gracias. Hola a todos, me presento, mi nombre es Fátima Vila Cesano, soy licenciada en nutrición de la provincia de Salta. Formo parte de la Comisión de Discapacidad, tanto del Colegio de Nutrición de la provincia como también de FAGRAM. Quiero agradecer a esta institución por la convocatoria y por abrir esta posibilidad de compartir nuestras experiencias y poder contarle a la audiencia que mi experiencia en discapacidad se empezó a gestar posgraduación, en la que me pude introducir a nuevos espacios de trabajo como internación domiciliaria, como centros de rehabilitación, en los cuales pude ir aprendiendo no solamente de la población y la comunidad, sino también de mis compañeros. Si no hubiera sido por mis compañeros, mucha de la información y mucha de la formación que yo hoy y de las herramientas que hoy tengo no hubieran podido llegar a buen puerto. También contarles que pude ingresar a una residencia, soy ex residente de la residencia interdisciplinaria con orientación en APS, y esta residencia justamente me dio las herramientas para favorecer el trabajo interdisciplinario. Hoy en día me desempeño en salud pública. Hoy en día siento que tengo muchas más herramientas para el abordaje, pero nada hubiera sido posible sin el acompañamiento de mis colegas y sin el acompañamiento de otros. Hola, mi nombre es Silvina Consolini, trabajo desde hace 20 años en un centro educativo terapéutico de la ciudad de Altagracia, Córdoba. Al mirar hacia atrás y pensar en los primeros años en discapacidad, pienso en dos instancias muy importantes. La primera fue aprender lo que es el trabajo interdisciplinario realmente, muy necesario para este abordaje. Y en el segundo fue poder posicionar el rol del nutricionista en este equipo y pensar en el tratamiento como parte fundamental para las personas con discapacidad. Para ello comencé a evaluar no solo la cuestión antropométrica, buscando tablas y fórmulas, sino también todo lo que está relacionado con el momento alimentario, las adecuaciones alimentarias, la autonomía en alimentación, el uso de utensilios, la posición corporal, etc. Siento que fui construyendo un camino, un proceso que afortunadamente no se detiene, pero que requiere seguir trabajando, revisando y mejorando continuamente en pos del bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad y también posicionando, digamos, el rol nutricional como parte fundamental del tratamiento. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta. Aprovechamos para renovar un poco nuestras invitadas. Bienvenidas. Muchísimas gracias por estar. Nuestras invitadas de ahora son Rita López y Lorena Moldes. Que esta parte del streaming va a ser un poquito distinto. Vamos a hablar de experiencias personales de trabajo, laborales, familiares. Contarnos un poco cómo influye el trabajo por ahí en nuestras vidas. Así que, chicas, cuéntenme un poco de ustedes, dónde trabajan. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre estoy orgullosa de las licenciadas en nutrición que vamos creciendo y vamos identificando nuestro rol a lo largo del tiempo. Hace 25 años soy nutricionista y la vida me llevó a una entrevista en el 2006 para entrar en el Cotolengo Don Orione de Claypole. Mi experiencia anterior sí era en consultorio con niños
y también en administración de servicios alimentarios. Me gusta, ASA, como digo yo, me gusta. Creo que lo que me conquistó de ese empleo en principio fue que era un servicio de 600 raciones y yo dije, wow, me gustan 600 raciones. Era un desafío, pero me transformó la vida. Ese desafío me obligó y me convocó a estudiar y identificar que me faltaban herramientas, que realmente me parecía que un montón de cosas no conocía, realidades, condiciones de discapacidad. El Cotolengo atiende a 400 personas con discapacidad, son adultos, algunos chiquititos por ahí de 15 o 14, pero en general son todos adultos, con situaciones, algunos de mucha vulnerabilidad y otros con familias y gran contención. Y me encontré con el desafío de armar un servicio focalizado o pensado con un diagnóstico de esa población que no había visto hasta el momento. Y eso hizo que en principio me desesperara por, obviamente, hago el chiste, ¿no?, de hacer ajustes, desarrollar, planificar, hacer, ver qué planes alimentarios yo necesitaba para esa población, pero también identifiqué el desafío de convencer a esa población y a esos profesionales de alimentarnos sanos, ¿no? Que disfrutar y tener buena calidad de vida también pasaba por generar ambientes, generar momentos, que ellos identifiquen ese lugar como su casa, como su cocina, que me identifiquen a mí, que creo que es algo que siento ahora logrado. Me identifican, me siento muy querida por todos los residentes, yo también los adoro. Y eso me fue como convocando, yo digo, es como una energía, como un pulso, ¿no?, en nuestra profesión cuando nos comprometemos con algo. Y eso hizo que en el 2012 un coordinador técnico, un gran coordinador, me permitiera armar una jornada de alimentación interdisciplinaria. Y convoqué a los profesionales porque lo que yo quería era que ellos identificaran mi rol, porque de alguna manera por ahí ingresaba un residente y me decía, no, igual es general. Lo quiero ver, ¿no? Como identificando que, bueno, si no tenía una adaptación dietoterápica o en la consistencia, no era tan importante, claro, que lo viera. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo logro? Siempre los desafíos en mi profesión, siempre los pienso antes, los pienso, y veo de qué manera potenciadora, digamos, uno puede hacer la intervención, y trato de no alejarme del enojo o de la protesta, que me deja en un lugar rígido, ¿no? Uh-huh. Entonces armamos una jornada donde había un psicólogo, un kinesiólogo, la fonoaudióloga, un auxiliar, la persona que daba de comer, la nutri, que estaba yo, y estaba un médico. Y hicimos una mesa de trabajo y al segundo día de jornada pudimos hacer mesas de trabajo interdisciplinaria y tuvo gran convocatoria. Y fue disparador de esos profesionales, ¿no? Porque en el proceso de armar esas jornadas y de juntarnos y de poder conversar sobre las personas, sobre sus condiciones, sobre su realidad, sobre cómo nosotros podemos aportar realmente un modelo que les permita tener mejor calidad de vida. Que siempre digo, no es lo que yo creo que me haría bien a mí, es lo que le hace bien a esa persona, que es particular, creo que no hay discapacidades iguales. Son todas, es un abanico, como decimos ahora en el espectro autista, es un gran abanico de diversidades, realidades, fortalezas, inclusive individuales, familiares. Y simultáneo a todo este proceso mío, hice la diplomatura con Janes, ahí en Córdoba, que le hizo en la Universidad de Mendoza, muy interesante. Me fui formando y
hace unos 10 años me convocaron para armar una materia que ya estaba armada, pero le faltaba la parte bien puntual dietoterápica o de evaluación nutricional en iSalud, que se llama Terapéutica Nutricional para Discapacidad. La daba una psicopedagoga, a la cual le agradezco todo el aprendizaje, aprendí mucho con ella, Gabriela se llama. Y eso me obligó a armar una materia que se da en 4º año de la carrera. Y realmente es un disparador, pero como mencionaron anterior, el alumno no tenía idea de dónde venimos, el paradigma que decimos, de dónde, cómo se llegó a este pensamiento hoy de realmente tener la certeza que somos iguales, que sin duda hay una declaración de los derechos que nos pone, pero más allá de eso, es obvio. Entonces armé una materia con una introducción que tiene que ver con ese pensamiento crítico de poder ver, identificar, ¿no? Un alumno un día me dijo, creo que de ahora en más, después de cursar esta materia, nunca más voy a pensar lo mismo sobre una persona con discapacidad. Y esas cosas van acelerando, ¿no? El compromiso, la voluntad que ponemos las profesionales, ¿no? Y la materia tiene un poco lo que decíamos, ¿no? Diferentes condiciones de discapacidad, síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, hoy en el concepto de obesidad monogénica, ¿no? De hambre, saciedad, sin saciedad, ¿no? Que compromete muchas realidades, con discapacidad también intelectual, autismo, parálisis cerebral, más o sea, una introducción, digamos, a más de 2.000 condiciones que generan neurodegeneración y eso compromete la alimentación, los vínculos con la alimentación. Familia. Un tema de la materia es familia. Cómo el profesional puede abordar y debe abordar a esa familia y conocer lo que le está pasando a esa familia. Están rotos por ahí al principio. Sí. ¿En qué fase están? Nosotros tener las herramientas de poder tener esa lectura frente a nosotros. Y bueno, gastrostomía ahora se incorporó. Di la clase ayer de gastrostomía, ¿no? Que también es algo que por ahí tenemos un punteo en la facultad, pero no el desafío. Claro. El desafío, ¿no? Y también la mirada de, yo siempre digo, hay una propaganda de un laboratorio muy conocido en Europa, que la propaganda es una persona alimentándose subiendo una montaña. Y yo digo, sí, lo que quiere decir el laboratorio es interesante, porque no importa cómo, vas a seguir haciendo tu vida, ¿no? Y el profesional tiene que tener esa mirada, porque si no, yo te digo, acostate, quédate semisentado, 45 grados, no te muevas, pásatela, ¿no? Y te impido, te limito. Pero también está la idea de que, por ejemplo, en el caso de gastrostomía, no puede hacer otra cosa. Claro. Tiene que estar quieto porque tiene una gastrostomía, tiene que cuidarse, tiene. Y me ha pasado de ver niños con gastrostomía, no con discapacidad, pero sí con gastrostomía, que estaban ahí y no se movían. Quietitos, sí. Y estaban quietitos y no podían hacer nada y son niños. Claro, qué importante que el profesional sea el que siembra la semilla en ese núcleo familiar, que sepa, esto se mencionó antes, ¿no? La comunicación. Cuando hicimos la RENADIS, yo estaba feliz, casi que lloro el día que hicimos la presentación, casi que lloré de emoción porque digo, nos convocó a todas una realidad que yo sé que faltaba. Sí. Faltaba que pensemos en voz alta las cosas, que las digamos 2 o 3 veces, que identifiquemos herramientas de evaluación, ¿no? Yo siempre digo, por ahí soy docente de pregrado, vienen de 2 facultades a hacer sus prácticas. A decir verdad, me convocaron porque soy ahí la loca de discapacidad en esa zona. Pero después identifiqué que la red necesitaba. Yo necesitaba tener alumnas, necesitaba más manos, necesitaba
yo estaba sola en el cotolengo. Ahora tengo una nutri que me acompaña, gracias a Dios. Entonces, en ese ejercicio tenían miedo de elegir el cotolengo, ¿no? Y yo tenía ahí 2 promotoras, amigas también de estas las carreras de UNLA y de UAI, diciendo, no, pero es muy interesante, van a aprender mucho. Bueno, hoy se pelean por el cotolengo porque van a aprender mucho. Claro. Van a aprender una mirada que tiene que ver con condiciones de enfermedad aguda o crónica que nos trascienden a todos, toda la población puede tener, pero una mirada de promoción y una mirada sobre, en este caso es un hogar con centro educativo terapéutico. El desafío más grande de mi objetivo del servicio es la armonía en las relaciones con la alimentación en toda la institución. Hacemos una actividad y yo pongo un puesto de licuados. Claro. ¿No? Y el primer desafío era la educación alimentaria. Entonces, parte de la materia de salud, el segundo parcial, es un taller de educación alimentaria adaptado que planifican, que identifican los apoyos, que aprenden a tener esa mirada y jugamos, nos divertimos, aprendemos. Entonces, de esa institución que dar verdura o dar un alimento con calidad nutricional era... Venía una religiosa y me dice, lo tiré porque Lorena no van a comer tarta de acelga, por favor. Me dice, ¿quién va a comer eso? Hoy, ¿cuándo está la tarta de acelga que me encanta? Y yo digo, Dios, se logró, porque también estamos dentro de una cultura de hábitos, también costumbres que tienen que ver con, por ahí, se está transformando, o sea, yo siento la transformación, pero venimos de alimentarnos muy mal, de enfermarnos y después curarnos, después retroceder. Y mi planificación era, yo necesito que todas las personas que viven acá coman sano. Y yo sé que después se van a enfermar menos. Sí. Y bueno, ahora mi tesis de maestría va a ser sobre eso. Muy bien. Porque quiero mostrar que sí se puede con la intención, con el trabajo, con el compromiso, sí se puede llegar a lograr. Y bueno, todos esos talleres que eran 6 por cuatrimestre, fueron como moviéndoles a las personas que viven en la institución la motivación, ¿no? De comer, qué rico que está esto, ¿no? Y me piden alimentos que vos decís, era impensado. Querían comer papas, fideos, pizza y empanada, ¿no? Y se logra. Sí. Qué importante eso, ¿no? Sí. Y la Reinalis tiene todo eso. Tiene todo, sí. Nosotros estamos haciendo ahí una actualización con el grupo. La idea es tener como un documento para cuando podamos actualizar Renadis, que va a ser en el 2027. Así que ahí vamos a estar. Rita, Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Gracias por la por invitación estar. a ustedes, chicas. La verdad que cuando vos me convocaste, Vero, yo vengo hoy, aparte de ser Nutri, presidenta de la Asociación Sanjuanina de Nutrición, como mamá que pasó la experiencia, y yo lo digo desde el orgullo, ¿no? de mi hija, de poder contarlo ahora. Ella ya no está, pero me tocó vivir su parálisis cerebral desde la mirada profesional y desde la parte, ¿no? de madre. Yo, a diferencia de muchos alumnos, elegí mi tesis de la licenciatura, que fue soporte nutricional en domicilio. Pero fue porque algo que me llamaba la atención y decía, no, tengo que hacer esto porque me encanta y bueno, capaz que me recibo y me dedico a eso. Me recibí, fui a internación domiciliaria, que era lo que yo ya sabía y lo había visto en mi tesis, y a los 3 años fui mamá de Monse, que tuvo una hipoxia perinatal por mala praxis médica. Quedó muy grave, no sabíamos si iba a salir y la verdad que salió con toda la fortaleza que siempre la destacó, ¿no? Pero quedó complicada, una parálisis cerebral con epilepsia refractaria muy importante. No caminó, no habló, ella se comunicaba con miradas y sonrisas, que es lo que te decía, Lore.
Hoy hablábamos de eso, ¿no? A mí me conquistó las sonrisas. la sonrisa, identificar que le entendí. Eso Okay, ¿querías eso? Y habla de tu sensibilidad, ¿no? Porque no todo el equipo a veces entiende las miradas y las sonrisas de estos niños, o cuando están enojados, bueno, niños o adultos, ¿no? Que recién lo decían las chicas, que qué importante que es de referirse a ellos de acuerdo a la edad, ¿no? Claro que sí. Porque ellos van a transitar miles de cosas y no por ser un adulto lo vas a seguir tratando como niño, al contrario. Sí. Van a transitar una adolescencia, una parte de que no quieren saber nada de nadie, no los quieren ver a los terapeutas, entonces todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Respetar sus momentos. Respetar No siempre. sus espacios, respetar como cualquier paciente. Yo jamás te pondría dieta sin consultarte, ¿no? Exacto. Si vivís en una institución, a prepo, te digo que mañana desayunás huevo revuelto, ¿no? Conversar, comunicar, respetar a la persona igual. Exactamente. Igual, va a tener una gastrostomía, lo requiere, hay un diagnóstico, comunicarle, contarle de qué se trata, como debe ser en la relación de médico-paciente o de un profesional con su paciente. La pregunta, vos sabés que yo aprendí mucho a preguntarles, ¿te parece? ¿Te parece que hagamos Claro esto? que sí. Y a ellos y a las familias, porque yo tenía justo una amiga que conocí en la sala de espera con una niña con parálisis cerebral. Yo a medida que iba transitando la alimentación de Monse, yo decía, bueno, vamos a darle la papilla, ella tuvo gastrostoma, y yo quería cocinarle. Claro. O sea, yo decía, no, mi amor lo tengo que demostrar a través de la cocina. Pero me costó mucho entender que el cocinar era un tiempo que yo tenía que tener, era una limpieza y muchas cosas, ¿no? Y que ella también necesitaba independencia, esto que hablabas vos de la montaña, o sea, de que ella iba a equinoterapia y tenía la posibilidad de llevar su alimentación del nutroterápico, pasárselo ahí, subirse al caballo y seguir con su día normal. Entonces para mí fue un proceso muy difícil aceptar y decir, no, voy a dejar de cocinarle y le voy a dar este alimento que es apto para ella, que le va a servir bien para su digestión, porque era así. Pero me permitió eso, aceptar que ella tenía su libertad y sus horarios para sus comidas y demás. Y yo le decía esto a esta chica, que era mamá de otra chica, de otra niña, acepta esta parte, sigamos este proceso. O sea, que cuando uno tiene la discapacidad en la casa, es como ir avanzando paso a paso y escuchando un poco el chico que está con vos, el padre, los hermanos. A mí me tocaba visitar muchas familias con vulnerabilidad social, en donde a veces no tenían cocina ni para hacerse sus alimentos. Entonces, ¿yo qué podía esperar de una papilla ahí? Entonces peleaba contra miles de cosas para que ese chico tenga un alimento que era mucho más fácil de pasar sin que se contaminara. Entonces, la verdad que hoy mi experiencia de ser mamá de Monse me da esto, ver la discapacidad de otro lado, de la sensibilidad, de escuchar, de trabajar con los equipos que, en lo que hablábamos recién por ahí, no siempre son los que elegimos. Claro. Capaz que una fono ni te pregunta, mira, ¿y qué comió hoy? ¿O qué está comiendo? ¿Por qué proceso va? Tenemos papilla, tenemos otro tipo de textura. Entonces es a veces decir, bueno, junto todos los teléfonos, armo yo un grupo y vamos charlando de cómo va ese chico, de si va avanzando, si no. Y comprender que el proceso de interdisciplina no es que lo atiendan muchos, es poder en todas las áreas, ¿no? Sí. Pero en la discapacidad, el desafío también es comprender justamente los desafíos, justamente de este concepto de derecho, ¿no? Y de autonomía que hoy mencionaron. Uno ahí está parado en otro lugar, ya se para en otro lugar, ¿no? Entonces yo siempre digo, a mí me sorprendió mucho Don Orione. Don Orione es un hombre que murió en 1940. Y él ya tenía una mirada, porque claro, era un santo, entonces él ya tenía una mirada parecía un terapista ocupacional. Hay una carta que dice, lo haré pesar, y le comunica a la mamá
que no está comiendo bien, que tiene algunas manías, pero que él se va a ocupar de hacerlo pesar y que él se está quedando al lado de él para comer. Él le escribía a ese familiar. Entonces, eso despertó en mí, ¿no? Que los profesionales a veces nos cerramos, trabajamos en separados, pero no logramos juntarnos y traer a la familia. La familia no molesta, la familia suma, la familia está de mi lado, la familia es la realidad que le tocó. La suerte es loca, le digo a los residentes, el que te toca, te toca. Entonces, tener el ejercicio de compartir el conocimiento, las experiencias, la escucha con otros profesionales hace que por ahí si no lo tenía despierto, ¿no? Que por ahí uno conoce, no sé, en la institución por ahí viene un médico nuevo, nunca trabajó con discapacidad, no conoce la reglamentación, cosas que para mí son obvias, no la conoce, no conoce particularidades de nuestra profesión. Exacto. Entonces, es tan lindo porque por ahí uno con nuestra profesión se mete desde ese lado, o sea, del lado de la familia con miles de preguntas, pero es fascinante cuando uno empieza a poner la cabeza, el corazón y el cuerpo, ¿no? Es como un todo. Ahora en el consultorio, yo tengo consultorio específicamente en un centro de consultorios que trata condición de autismo. Y veo muchos trastornos de la conducta alimentaria, selectividad. Y yo les puedo asegurar que el éxito es el abordaje de la familia. De la familia, ¿sí? El éxito es conectar con esa familia que vino. A veces digo, jugar con también interactuar con ese niño y motivarlo y darle herramientas de aprendizaje con pictogramas adaptados, jugando, viendo herramientas, pero la clave está en esa mamá o en ese cuidador o en ese padre, cómo simbolizamos los alimentos, ¿no? Cómo simbolizan los premios, los castigos, el ejercicio de la comensalidad, cómo ellos están transitando esto de la selectividad tan extrema, ¿no? Que puede llegar a desbordar a una familia, a desbordarla. Entonces yo diría que, claro, el tratamiento es casi a la familia. Claro. El éxito está en la familia. Ahora en el Congreso de la SAN se notó perfecto, ¿no? Las disertaciones hablaron de eso. Y yo digo, ay, qué tranquilidad. Pues pensé que estaba loca, me dan ganas de que venga la familia sola durante un mes, ¿no? Sí, y por ahí capacitar. Yo siempre negué que mi hijo, como que ahora está de moda eso, coachar. Es acompañar y capacitar, sí, para que puedan ellos tener independencia. Siempre me negué a que mi hijo participara en la alimentación de Monse. Y un día lo encuentro, él tenía, no sé, 5 años, tratando de meterle la sonda para darle el alimento. Entonces dije, bueno, a él le salió, es algo normal, lo normalizó, y bueno, que lo haga. Claro. Y siempre yo estaba negada, ¿no? Pero qué importante que es poder involucrar a todos, y también para la ayuda de esa mamá, porque uno como siempre tiene el hecho de decir yo puedo con todo, la mujer empoderada, y qué importante que es ayudar a esa mamá que por ahí tiene miles de cosas, ¿no? Y como en muchos otros aspectos, es como que específicamente la alimentación es como que es la tarea de la mujer, de la mamá. ¿no? Sí. De la mamá. Sí, sí. Es la teta. Y cae, claro, cae toda la responsabilidad en la mamá, que muchas veces además trabaja y además tiene Atiende otros hijos. Entonces es fundamental vincular e involucrar a la familia. Realmente creo que es uno de los aspectos claves y de los desafíos, ¿no? En las nuevas miradas. Y yo por ahí escuchaba, porque es como que hay distintas situaciones en cuanto al trabajo en equipo, ¿no? Sí. A veces hay situaciones, como comentó Yani, que ella pudo armar su propio equipo y empezaron de cero y como que coexistieron con mucha armonía, pero también a veces se da que uno ingresa a una institución y hay resistencias y hay dificultades. Hay algunos caminos transitados al respecto de esto para poderle contar a los que nos escuchan, de ver cómo fuimos sorteando esas dificultades. Digo, porque no siempre es la situación ideal, ¿no? Y además me ha tocado a mí estar en espacios hospitalarios a donde
había mucha negación del impacto favorable de la alimentación en relación a las mejoras clínicas de los chicos con autismo, donde había rechazo que no tenía evidencia robusta y que qué sé yo, y que después a lo largo del tiempo vamos viendo que cobra fuerza, ¿no? Que hoy ya hay otra mirada, pero 10, 15 años atrás no era tan sencillo. No, yo hace, cuando inicié, fui yendo a buscar. Yo en mi cabeza decía, la fono tiene que ser mi amiga, ¿no? Y la TO, yo descubrí que hacía la TO. Y la TO me parecía fantástica, la TO me la quería llevar, ¿entendés?, a la consulta. Y con la TO empezamos a trabajar en herramientas adaptativas, ¿no? Levántame la mesita acá, porque así el trayecto es más corto y él come solo así. Ayer lo felicité, que vaya a la fono a felicitarlo. Un mensaje, che, Nancy, anda a felicitarlo que recomió. Nancy me manda video, ahora tengo un mensaje de Nancy. Me manda video y lo saludamos, lo felicitamos, ¿no? Al kinesiólogo, ¿sabes que la silla es nefasta para este chico? Queda con el cuello torcido. ¿Cómo podremos ver que apoye los pies, ¿no? Bueno, y sí, por momentos dije, quizás piensan que puedo estar ahí intensa, pero después armé esta jornada como también para que todos entendamos de qué estaba hablando, que todo tiene que ver con todo. Ese rol del auxiliar, ese cuidador, puede ser la familia o en nuestro caso un empleado, pero ese empleado cumple una función. Y como estamos hablando de alimentación, y la alimentación trasciende, ¿no?, solo el acto de comer, es compleja, es hermoso, pero en ese ejercicio fui tratando de comunicarme. Y si encuentro resistencia, que a veces las he encontrado, trato de introducir una pequeña explicación, un contexto, evoluciono en ese sentido, y bueno, de a poquito voy cosechando esos frutos de por ahí, no, Lore, que hace la indicación vos, o no querés que llamemos a la familia como hicimos con tal, esto que vos decías. Inicia el proceso de que una persona deja de alimentarse vía oral para pasar a gastrostomía. ¡Wow! En la institución al principio pensaban, de hecho había como rumores de que soy serial, que quería alimentar por gastro más fácil, ¿no? Como que no, pero a todos le van a poner gastro. No. Al que corre riesgo, al que tiene los criterios, al que le va a mejorar la calidad de vida, sí. Y eso obligó a que lo comunicáramos de manera... Hubo familias que se negaban, o residentes que no, realmente no querían. Y es un desafío, claro. Volver a convocar a esta familia, volver a cada profesional presentar por qué, claro. ¿No? Y eso se fue como logrando como hormiguita, digo yo, ¿no? Por ahí aprovechar la tecnología que hay, ¿no? Ahora, sí. Esos recursos de armado de grupos, de hablar de esa personita, ¿no? De cómo va, cómo fue su día, si tiene dolor de panza, por qué pasa, ¿no? Sus síntomas. Entonces, yo creo que como respuesta es eso, por ahí aprovechar las herramientas que tenemos de comunicación, ¿no? Y en el ejercicio equipos. Cambiar las palabras. Hoy mencionaron también, se portó mal. Uh-huh. Es lo mismo que tuvo una conducta disruptiva. Claro. O presentó rechazo frente a una actividad que no quería realizar. Claro. Es portarse mal. Claro. En discapacidad pasa mucho esa vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Que miro al otro como realmente otro. Que él sale se porta de la mal. norma. Yo que no sale de lo normal. Claro, él se portó mal. Yo no quería ir a la actividad, no fui al gimnasio hoy. Él se portó mal porque no fue. Claro. Yo porque no elegí no ir. Uh-huh. Y en la realidad él también eligió no ir. Exactamente, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio de la palabra, vamos como sembrando. Yo como que, no se dice así. No, decimos, no están enfermos. Todos están sanos y tienen una condición de discapacidad. Y eso lo puse en mi planificación. Todos están sanos. ¿Se pueden enfermar? Sí.
sí, Como cualquiera. todos, Claro. como todos, o menos, o más, o con identificar de qué se van a enfermar más o qué labilidad tiene, también me hace prevenir la labilidad. Claro. Bien, yo tengo que hacerle 2 preguntas. La misma pregunta, pero de distintas miradas. Rita, ¿cómo tu experiencia profesional impactó en tu vida personal? O sea, todo lo que vos aprendiste, tuviste que aprender y todo, ¿cómo fue el impacto en tu vida personal? Yo tuve que aprender a frenar, Ujú. porque era, ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer el otro, porque ya tiene que mejorar, ella tiene que hacer esto, esto. Todos los pasos, ¿no?, que yo había aprendido en mi tesis me volvieron loca. Ujú. Entonces tuve que aprender a frenar y a aceptar que si bien era mi hija y yo sabía cómo iba a ser todo su tratamiento, ese tratamiento iba a tener su tiempo, no el mío. No el mío como profesional. Entonces yo iba a aceptar que la papilla vía oral la iba a broncoaspirar y tenía que pasar a lo otro, pero al momento de ella. Entonces eso fue lo que más me marcó ver. El tema de frenar y decir, no, yo no soy acá la profesional. Soy la mamá. Soy la mamá, la tengo que acompañar a su tiempo, porque esa es otra de las cosas que nos juega en contra, ¿no? Decir, no, ya quiero todo. Y no es así, o sea, es el tiempo de ellos lo van a marcar. Y ahí yo sí podré ser madre y ser nutri y acompañarle en que ella subiese de peso o bajara y bueno, y el resto, ¿no? De las cosas en base a lo que era su tratamiento, ¿no? Claro. Lore. Bueno, a mí me transformó la vida. Ahí en un momento ingresó una residente, Emi se llamaba, y de a poquito dije, ella me decía mamita Chu, y me encariñé y empecé a compartir con ella, me la llevaba a mi casa los viernes, la llevaba a cerámica, la llevaba a inglés, participaba en sus necesidades. Tenía una mamá biológica, quizás que no había un gran vínculo, pero yo tuve que desafiarme en eso, ¿no? En este ejercicio profesional, y yo decía, estoy loca. Y mi familia, imagínate, mis hermanos me llamaron para decirme, tenés 2 hijos sanos, toda la vida linda, vos querés tener un compromiso con una persona con discapacidad para siempre. Y empecé a ir a psicóloga porque digo, estoy loca por ahí. Y no, finalmente me ayudó a ordenar, ¿no? Que somos profesionales, pero también somos personas. Y nos puede pasar que nos encariñemos. Y nos puede pasar esto, que tengamos más empatía con personas que por ahí me generan una adaptación en mi lenguaje. Yo soy muy charleta. Imagínate hablar con alguien que me hace señas, que yo le tengo que entender. Aprendí a frenar, aprendí a hablar despacio, a economía de palabras, le digo yo, ¿no? Ir al grano con pocas palabras, representar, hacer todo lo que me permita comunicarme. Pero bueno, también me transitó esto, ¿no? De que lo personal se mezcla con nuestra profesión, con nuestro día a día. Y finalmente Emi falleció por una desgracia en la pandemia, pero bueno, me dejó ese legado, ¿no? Ese legado de saber que dentro de ella siempre estuvo luchar para salir adelante, que se merecía la vida de cualquier joven. Y realmente le daba calidad de vida eso, que sus necesidades eran diferentes a las mías, que no podía yo decir, ay, ¿te gustaría, no sé, pasarla bien si vas al cine? No, no era lo que le encantaba. Respetar, escuchar al otro, ¿no? Y finalmente entender que sí hay algo del profesional que es un compromiso, quizás invisible, que tiene que ver con la pasión, con enamorarse de una profesión, ¿no? Que yo digo,
que nos hace tan bien, todas nosotras, y creo que la mayoría de las profesionales, y también es la intención cuando vienen a hacer la práctica, que se vayan más enamoradas de ser licenciadas en nutrición, porque es hermosa nuestra profesión. Es noble, tan noble como comer, tan noble como vivir, como compartir. Entonces, le doy mucha importancia en la institución y cada día más a eso, al compartir, que sea comida, no sé, de domingo, festejo de feriado, de jodas, de cumpleaños, ¿no? Honrar la comida con el rol social que tiene, psicológico, emocional, anticipar, ¿no? Que sepan lo que hay de comer. ¿Quién no quiere saber qué hay de comer hoy? Totalmente. Todos queremos saber qué hay de comer hoy. Comemos mejor si sabemos qué hay de comer hoy. Y bueno, poder abordar la intervención nutricional desde todas las aristas que nuestra carrera nos da, porque nos da. Tenemos muchas materias muy interesantes. A medida que pasan los años, yo hace 25 que me recibí, yo encuentro todas fascinantes ahora. Sí, la verdad. Todas las materias fascinantes. Bueno, chicas, les agradezco un montón. Me encantaría quedarme a charlar con ustedes un montón de tiempo. Realmente les agradezco un montón que hayan venido, que nos acompañen, que nos cuenten. Gracias. Lo que me queda de esto es algo muy simple, como que las personas con discapacidad son personas y punto. Y necesitan que cumplamos con sus derechos, que no los miremos como algo raro, que vivan con plenitud, que tengan la calidad de vida que se merecen. Son personas, solamente eso. Y creo que la sociedad cambió muchísimo de todo lo que hablamos, pero necesita seguir cambiando. Necesitamos que sigan siendo atendidos, por ponerle un nombre, con la calidad que se merece cualquier ser humano. Tal cual. Que las familias conozcan los derechos. Exactamente. Eso es muy importante. Yo con Monse y mi marido abogado aprendimos eso, a estudiar y a ponernos al tanto de todo lo que esas personas necesitan y se merecen como coberturas al 100%. Exactamente. Entonces las familias tienen que conocer los derechos de los chicos con discapacidad y las personas con discapacidad. Totalmente. Es fundamental. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer compartir con ustedes. Bueno, gracias. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro de este espacio de Somos Fagran. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Vera.